Mi nombre es Guillermo Bengoa, soy arquitecto recibido en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata y también magíster en Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano, y trabajo en temas como dos grandes vertientes. Una, los impactos y la sustentabilidad de los temas de diseño industrial en un centro de esta facultad, el CIPADI, y otra, las evaluaciones de impacto ambiental en general, o sea, a nivel territorial. Bueno, Mar del Plata tiene una circunstancia casi única en el mundo, que durante los 40 años más o menos, entre 1880 y 1920, se generó un patrimonio gigantesco de mansiones de la clase social muy alta, que realmente eran ricos a nivel mundial, que pasaban parte de sus veranos o sus épocas en París, y otras venían acá y querían tener esa circunstancia. Y ese patrimonio después no solamente fue súper importante a nivel de esas mansiones, sino que fue derramando hacia los mismos constructores que hicieron esas partes de esas mansiones. Empezaron a construir mansiones o casas de menor tamaño, viviendas unifamiliares, que formaron un tejido urbano muy rico, que algunos le llaman patrimonio modesto. Y todo eso, cosa que podría haber sido hoy una ciudad, no sé, como Bélgica, como París, partes así, han sido destruidas sucesivamente. Cada vez que hay una oleada de especulación inmobiliaria, se destruyen, en parte por esa especulación de muy corto plazo, porque muchas veces se podría haber construido 3 cuadras más allá y no destruir, y, y también por la estupidez o incluso a veces la corrupción de los estamentos públicos, que dejaban que se construyeran ese tipo de cosas. Ahora estamos justamente en una de esas oleadas de especulación inmobiliaria que están a veces no destruyendo las casas, pero sí construyendo al lado, separado por 1,5 metros, edificios de 30 pisos, que realmente son una aberración desde el punto de vista, no queda ni una cosa ni la otra. Bueno, en particular el sur de la ciudad tuvo varias también oleadas, nunca fue un proceso constante. Lo que al principio fue el núcleo de la ciudad, fue expulsando en general a las clases sociales más bajas, los pescadores, etcétera, hacia el sur, primero hacia lo que hoy sería Playa Grande, después hacia el puerto, después más lejos. Pero ese corrimiento que tradicionalmente se decía como que las clases sociales más pobres iban corriendo hacia el sur, en determinado momento se paró, y lo que sucedió fue que empezaron a aparecer emprendimientos distintos. Por ejemplo, el enorme emprendimiento de Chapadmalal, de los 9 hoteles turísticos de Chapadmalal, que se hizo en la época de Perón para turismo social, que está como a 30 kilómetros de Mar del Plata, fue una invención estatal interesante y muy del paisaje directamente. O emprendimientos privados como hubo en la década del 70, como el Marquesado, o anteriores en la década del 50, como fue el Hotel Sao Alfar, y todo lo inmobiliario que tenía asociado a eso. Hay una peculiaridad que también es única en la Argentina, que es que hay 5 kilómetros de costa que, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de un periodo dictatorial de la década del 70, es el único pedazo de ribera argentino que es privado. O sea, con un recurso extrañísimo diciendo que eso había sido era de los Peralta Ramos desde antes de la época del Código de Vélez Sarsfield, la Corte Suprema de la época de dictadura se lo dio. Entonces ahí está una disputa constante entre que es privado, a diferencia de todo el resto de las riberas del país que tienen que ser públicas, y las regulaciones estatales, que a veces se dan y a veces no. En este momento justamente hay un momento de crisis por eso, por la intención de construir allí una serie de emprendimientos. El Paseo Costanera Azul también es interesante. Ya en la década del 20 hubo un emprendimiento público de los conservadores, del gobierno conservador de la provincia de Buenos Aires, que fue el camino de acá hasta Miramar. Se hizo lo que en ese momento era una cosa avanzada que le llaman Parkway, copiado de modelos de Estados Unidos, que era un camino arbolado, que tenía la doble función, además de paisajística, de fijar las dunas que en esa zona eran muy importantes. Y después, bueno, ese emprendimiento arbolado sigue todavía, hay gran parte de los árboles que todavía vienen de esa época. Y después sucesivamente hubo también emprendimientos privados y públicos, pero en general hasta hace relativamente poco no habían tenido una política o un crecimiento constante. Hace unos años empezó a una especie de moda de la zona de Chapadmalal del sur, en general de clases sociales más altas, porteñas, etcétera, que van también de la mano con cierta especulación inmobiliaria,
También hubo un corrimiento de clase media, porque cuando salieron los planes de financiamiento para vivienda Procrear, salieron planes para la construcción, pero no para los terrenos. Y los terrenos en la ciudad eran carísimos, entonces una cierta clase media urbana se trasladó hacia el sur consiguiendo terrenos accesibles, pero con muy poca infraestructura o nada. Encima allí hay un problema de agua, o sea, la capa de roca está muy superficial, entonces se hace bastante difícil en algunos lugares extraer agua potable. No sé exactamente a qué se le puede decir valor simbólico. En realidad, para mí el paisaje tiene adosado el símbolo, el valor simbólico justamente, porque si no sería simplemente una situación ecológica, un ecosistema, una situación natural. La palabra paisaje tiene asociado la cultura que lo está viendo de determinada manera. Hay una frase china que dice algo así como que lo fundamental del paisaje no está en la naturaleza, sino en los ojos de quien lo mira. Y es bastante cierto eso. O sea, cada sociedad valora los paisajes de manera diferencial. Entonces, si haciendo esa consideración de cómo valoraríamos simbólicamente este paisaje del sur de la ciudad, es un lugar también muy interesante porque también en toda la provincia de Buenos Aires es un único lugar que altera barrancas, con playas, con dunas, con una situación de entrantes y salientes que genera muchas virtudes técnicas a nivel justamente de percepción paisajística, visiones en diagonal, aparece y desaparece el mar, cuando uno transita por allí. Entonces, el valor simbólico tiene que ver con ciertas características técnicas en sí del paisaje, pero también con quién lo puede gozar, porque si todo eso es igual naturaleza, pero lo puede usar solamente 5 personas millonarias o 100 que compran departamentos que se construyen ahí, el valor simbólico para toda la sociedad marplatense o argentina desaparece, queda como un reducto de una clase social muy alta que lo puede utilizar. No es sencillo preservar o conciliar ambos extremos de preservación y crecimiento. Cabría preguntarse también por qué crecimiento, ¿no? Hay varios economistas europeos que vienen planteando la idea de un cierto decrecimiento económico, pero sacando de lado eso, siempre es una cuestión difícil en todas las civilizaciones, por lo menos en los últimos 200 años de la revolución industrial. Pero es posible, o sea, hay montones de sociedades que han logrado ese injusto intermedio entre dejar todo como está y desarrollo. Y ese justo intermedio se logra con mucho diálogo. O sea, no es una de las virtudes de la democracia es que es muy trabajosa, pero se logran consensos con determinados aspectos de política pública, entre ellos el paisaje o el disfrute de determinados lugares. Entonces, en general nunca es una preservación absoluta, excepto en determinadas zonas intangibles, parques nacionales que dicen este núcleo central no se puede utilizar, pero suele haber como anillos sucesivos de usos más restrictivos y después más amplios que se pueden lograr. Lo que pasa es que sinceramente es difícil, o sea, todo aquel que ha tenido cierta experiencia en gestión pública sabe que sentar en la misma mesa a los vecinos, a los empresarios, a la municipalidad, a los científicos que dicen no, esto independientemente de lo que le guste, acá hay, qué sé yo, una variedad de lagartija que hay que preservar de determinada manera, o una variedad de arbusto que si hacemos tal cosa va a desaparecer. Entonces, sentar en la misma mesa, o en mesas sucesivas, ¿no? En la misma mesa muchas veces no es literal, a todos los actores sociales, es la única manera de lograr ese intermedio entre preservación y crecimiento. Esa es una pregunta muy de actualidad. En realidad vemos que lo que normalmente llamamos progreso, lo que el positivismo científico de los últimos 3 siglos ha llevado adelante como progreso, indudablemente ha tenido logros magníficos. Nuestra vida se duplicó en cantidad de años que vivimos, merced a las vacunas, merced al aislamiento, llegamos a la luna, es decir, hay montones de cosas que han progresado. Pero también habría que evaluarlo con otros métodos, otras formas más intangibles, como ver si realmente somos más felices en estos tiempos o si realmente podemos disfrutar, o sea, si estamos trabajando tantas horas por día que no podemos ni siquiera disfrutar de esos bienes que hemos logrado adquirir con trabajo, no tienen demasiado esfuerzo, no tienen demasiado sentido ese esfuerzo. A mí me gusta la postura que solía tener, o que sigue teniendo el expresidente Mújica de Uruguay, cuando dice, en realidad si no te dicen que sos libre para trabajar, pero te estás laburando 25 horas por día, no tiene sentido esa libertad. O sea, la libertad es poder elegir también no trabajar, también gozar de la naturaleza. Entonces, el progreso para mí incluye varias cosas.
de un cierto desarrollo técnico, que ese desarrollo técnico sea para la mayor cantidad de gente, porque si también es solamente una élite muy chiquita que puede acceder a cosas y el 90% de la población mundial está muy mal, no, digamos, no somos humanos, estamos hablando de otra cosa. Pero además, aún en esa élite que puede vivir, disfrutar del progreso técnico, que pueda también disfrutar de las cosas comunes de la vida, de las cosas amorosas, de las relaciones con el tipo que está al lado. Entonces, vivir en un barrio cerrado, que nadie lo conoce, que solamente con esa falsa sensación de seguridad, y no compartir lo que es la ciudad, lo lindo que es pasear por la ciudad, compartir, encontrarte con otra persona, con un vendedor ambulante, con un tipo que hace 1000 años que no ves, con un compañero de primaria, que esas cosas no sean en un barrio cerrado. Entonces, esa calidad de vida para mí es progreso mucho más que tener un auto, una 4x4 enorme, un celular que te permita hacer millones de funciones. Para mí pasa por un cambio cultural. Un cambio cultural que enseñemos, sobre todo a las nuevas generaciones, a pensar, bueno, somos eso, no somos distintos, hay la naturaleza y acá nosotros. O sea, no es, mira qué lobo marino, qué lejos que está, mira, y acá nosotros somos civilizados superiores, somos lo mismo, o sea, no podemos vivir sin la naturaleza. Entonces, esa noción de que no somos una cosa separada, esa división cartesiana que empezó justamente René Descartes con esa separación entre el objeto y el sujeto, hay que volverla a unificar para mí. Entonces ahí vamos a empezar a aprender más de la naturaleza. De todos modos, cabe una salvedad ahí, que es que no solamente tiene que ser una acción individual, me parece a mí, porque si no, muchas veces nos machacan de los medios de comunicación, no, vos cuida el ambiente, no tires las cosas, no tires basura, qué sé yo, pero en realidad las enormes acciones destructoras del ambiente no las estamos haciendo nosotros los individuos consumidores, las están haciendo las empresas multinacionales que no les importa absolutamente nada matar una tribu amazónica para sacar petróleo o destrozar un salar y todo el agua que se utiliza para cultivos para sacar litio en nuestro país. Entonces hay cierto límite a nuestra posibilidad individual de preservar el ambiente. No sé, yo a veces pienso que mi abuela vivía acá en Mar del Plata en un lugar re humilde, en una casita de chapa en el barrio del Martillo, que en ese momento eran los límites de la ciudad, y cuando yo la iba a visitar, que no tenía agua corriente, sacaba agua de pozo con una bomba manual, y la casita, ya le digo, era de chapa, se calentaba con una cocina económica, y mi abuela era feliz. Muchas veces el crecimiento económico no asegura la felicidad de las cuestiones. Entonces, el confort excesivo tampoco asegura muchas veces, porque además es sumamente lábil. Se corta la luz, como en este momento recién estaba viendo cómo se cortó en Chile, y no tenés nada, no tenés internet, no tenés calefactor, no tenés ventilación. Entonces, para mí es un intermedio entre ciertas ventajas y progresos técnicos que indudablemente nos hacen vivir mejor y la sensación de comunidad con el otro, con tu familia, pero también con el otro, con la gente que trabajás, con la gente que te cruzás por la calle. Si no hay eso, no... el confort no sirve de nada, sino es también confort con el otro, me parece a mí.